Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre cómo podemos utilizar mezcladores de RF en nuestro analizador de espectro para incrementar el rango de frecuencia de análisis. Como ustedes saben, todos los analizadores de espectros tienen un rango de frecuencia, ¿sí?, específico. Sin embargo, hay veces que nosotros queremos medir una señal de RF que se encuentra fuera del rango en el cual opera nuestro equipo. Entonces, en esta situación tenemos dos opciones. Una, adquirir un equipo que cubra el rango de frecuencia que necesitamos o utilizar mezcladores. En este caso, vamos a ver cómo podemos utilizar los mezcladores. Por ejemplo, yo tengo un equipo que llega hasta 18 GHz y quiero medir una señal de 5G en FR2 que está en 28 GB. En este caso, yo puedo utilizar mi analizador de espectro de 20 GB, pero utilizando un mezclador. Entonces, una solución rápida y también relativamente económica. Existen diferentes tipos de mezcladores con respecto al tipo de rango de frecuencia al cual van a estar trabajando y con respecto a la forma. Entonces, ¿qué es un mezclador? Un mezclador es un dispositivo de 3 puertos que convierte una señal de una frecuencia a otra. Algunas veces es llamado como un dispositivo de traslación de frecuencia. Se aplica una señal de entrada a un puerto y la señal del oscilador a otro puerto. Por definición, un mezclador es un dispositivo no lineal, lo que significa que a la salida se tendrán frecuencias que no se tienen a la entrada. A la salida del mezclador se tendrán la señal de entrada, la señal del oscilador local, más la suma y diferencia de las mismas. Digamos que cuando hablamos de mezcladores podemos tener en dos grupos, uno que son de conversión ascendente y otros que son de conversión descendente. En este caso vamos a hablar del de conversión descendente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos medir una frecuencia que está en 28 gigas, pero nuestro analizador de espectro solamente llega a 18. Entonces, esto en el mezclador de conversión descendente, en inglés se le conoce como un down converter. Dicho esto, pues vamos a trabajar con nuestro mezclador. Muy bien, ya que hemos visto la parte teórica de cómo funciona un mezclador, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Para ello tenemos aquí este mezclador de la marca OML, ¿sí?, que trabaja de 24 gigas a 40, y como lo vimos en la teoría, los mezcladores tienen 3 puertos. En este caso es el puerto del oscilador local, el puerto de la salida de la señal de IF, y de este lado tenemos el puerto de entrada de la señal de RF. En este caso es un puerto tipo coaxial por el rango de frecuencia. Hay mezcladores de este tipo que trabajan hasta 110 gigas y por lo tanto el conector va a ser diferente. Por lo general es un conector tipo guía de onda. Este mezclador viene con su cable de alimentación que se alimenta por medio de USB, y también tenemos esta memoria USB en la cual nosotros o vienen todos los datos de corrección para cada punto de frecuencia, es decir, los datos de atenuación, los cuales nosotros esos datos de corrección o estas atenuaciones debemos cargarlas a nuestro analizador de espectro para poder hacer la compensación y hacer mediciones con precisión. Dependiendo del analizador de espectro que tengamos, vamos a necesitar adaptadores. Es importante mencionar que nuestro mezclador trae puertos tipo SMA y por lo tanto podemos utilizar conectores SMA o de tipo 3.5. En este caso vamos a utilizar 3.5 y AN macho. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la conexión de este mezclador con nuestro analizador de espectro y vamos a ver cómo lo podemos configurar para utilizarlo. Listo, ya hemos conectado nuestro mezclador a nuestro analizador de espectro. En este caso es un Firefox que llega hasta 26.5 gigas. Entonces vamos a utilizar nuestro mezclador para configurar en el equipo la banda de frecuencia de 5G para FR2 que está en 28 GHz. Entonces vamos a ver ahora cómo necesitamos configurar nuestro equipo para utilizar nuestro mezclador. Entonces es muy fácil en este equipo. Vamos a seleccionar la aplicación para utilizar el mezclador externo. Vamos a seleccionarlo. En este caso, este equipo ya tiene cargados los modelos de mezcladores que soporta de la marca OML, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar el que estamos utilizando, que es de 24 a 40 gigas. Esta configuración ya te carga los archivos de corrección
para hacer la compensación en la medición. Entonces vamos a seleccionar esto, ¿sí? Y listo. Entonces ya tenemos cargado esa configuración. Se dan cuenta aquí nuestra frecuencia central está en 13 gigas, el span de 26. Vamos a activar nuestro mezclador. ¿Sí? Al activarlo se dan cuenta ahora nuestra frecuencia central está en 27 gigas y tenemos un span de 6 gigahertz. Vamos a configurar el equipo para poder visualizar una señal de 5G en FR2, que la frecuencia está en 28 gigas, la frecuencia central está en 28 gigas y vamos a tener un span de 100 MHz. Entonces vamos a configurar nuestros 100 MHz de span. Ujú, y listo. También aquí, se me pasó aquí, configurar, tenemos activado nuestro mezclador, pero también tenemos nosotros que activar lo que son las correcciones. Entonces activamos las correcciones y listo. Entonces aquí ya tenemos configurado nuestro equipo que llegaba a 26.5 gigas, pero ahora con nuestro mezclador ya podemos configurarlo hasta 40 gigas. En este caso lo configuramos a 28 gigas para la banda de frecuencia de FR2 de 5G. Ujú. Entonces es muy fácil de configurar. Si nosotros quisiéramos hacer algún cambio en la tabla de correcciones, lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Entonces nos vamos aquí, editar, y aquí tenemos las frecuencias y la atenuación que tienen. Si nosotros quisiéramos modificar alguno, lo podemos hacer aquí sin ningún problema. Ahora, en caso de que no tuviéramos aquí los archivos de corrección cargados en el equipo, nosotros podemos utilizar una memoria USB. Entonces vamos a cargar los datos de corrección desde una memoria, desde la memoria USB que nos da en este caso, el fabricante del mixer. Bien, vamos a mandar a llamar los archivos de corrección desde nuestra memoria USB. Nos vamos aquí en Corrections. En Correction, le vamos aquí vamos a mandar a llamar nuestros datos desde la memoria USB. Y aquí tenemos este es mi archivo de corrección. Le damos mandar a llamar y listo. Entonces ya tenemos los archivos de corrección cargados en nuestro analizador de espectro y ya podemos utilizar nuestro mezclador sin ningún problema. Aquí nosotros podemos mejorar el rango dinámico de nuestro equipo modificando el filtro de resolución. Por ejemplo, aquí vamos a modificar nuestro filtro de resolución y le vamos a poner, por ejemplo, le voy a poner 300 Hz. ¿Sí? Entonces mejoramos nuestro rango dinámico de nuestro mezclador, perdón, de nuestro equipo para medir señales con niveles de potencia relativamente bajos, ¿no? Aquí podemos ver que llegamos alrededor de los menos 121 dB. Claro, mejoramos el rango dinámico, pero también mejoramos el nivel de piso de ruido del instrumento. Muy bien, con esto concluimos este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y bueno, pues nosotros nos vemos en otro video. Hasta pronto.